El anciano caminó lentamente hacia la puerta de la casa que acababa de recibir como herencia. Antes de seguir, suscríbete al canal y dime desde dónde estás viendo esta historia. Me encanta saber hasta dónde llegan mis relatos. Estaba cubierto por una capa de lluvia que caía de manera constante, empapando su ropa y haciendo que sus pasos resbalaran en el suelo mojado. A su lado, Max, su fiel perro, avanzaba con la misma lentitud, con la cabeza baja y el pelaje gris cubierto de gotas. La casa ante ellos era vieja, de paredes de madera y ventanas empañadas por el paso del tiempo, pero en ese momento parecía ser lo único que quedaba para él. Después de haber perdido a su familia, de ser dejado de lado por aquellos que una vez lo amaron, encontrar este refugio en medio de la nada parecía al menos una oportunidad para empezar de nuevo. Había algo en el aire que no podía identificar. No era solo la sensación de humedad, ni el crujir de la madera bajo sus pies. Algo más le hacía sentir que la casa no lo recibía con la calidez que había imaginado. La puerta chirrió al abrirse, revelando un interior polvoriento y oscuro, con el único sonido del viento golpeando las ventanas. Max, al igual que su dueño, entró sin dudar, pero en el fondo el perro parecía estar más alerta de lo usual, moviendo sus orejas y olfateando el aire con rapidez. «Vaya, parece que este lugar no ha sido tocado por mucho tiempo», dijo el anciano, con la voz quebrada por el cansancio y la preocupación. «Max, quédate cerca de mí». El perro se detuvo frente a la puerta principal, olfateando el suelo con más intensidad. Roberto, como si intuyera algo extraño, dejó la maleta junto a la puerta y se acercó a su compañero, acariciándole la cabeza para calmarlo. No sabía por qué, pero algo lo inquietaba. El aire dentro de la casa estaba estancado, con un olor a madera envejecida y humedad, pero algo más parecía emanar de las paredes. Una sensación de abandono que se sentía profundamente en el corazón. A medida que avanzaba por el vestíbulo, el perro comenzó a rascar el suelo de manera insistente, como si intentara sacar algo de debajo de las tablas. Max estaba completamente concentrado en la tarea, como si conociera un secreto que su dueño no podía percibir. Roberto lo miró, intrigado, pero también algo preocupado por la fuerza con la que el perro rasgaba la madera. Algo no estaba bien. «Max, ¿qué sucede?», preguntó el anciano, aunque no esperaba una respuesta. De pronto, Max dejó de rascar y levantó la cabeza mirando a su dueño con los ojos llenos de algo más que simple preocupación. El perro no se movió, solo lo observó, como si lo estuviera alertando de algo que Roberto no podía ver. El anciano se agachó a su lado, con un suspiro, y tocó el lugar donde el perro había estado rasgando el suelo. Con un leve esfuerzo, logró mover una de las tablas sueltas, y ahí, bajo la madera, vio lo que había estado oculto. Una trampilla pequeña, de hierro oxidado. El corazón de Roberto se aceleró al ver la trampilla. La curiosidad lo empujaba, pero la sensación de que algo no estaba bien se apoderó de él. ¿Por qué esta trampilla no aparecía en ningún registro de la casa? ¿Por qué nadie mencionó nunca algo tan extraño? Max, en cuanto vio la trampilla, volvió a gruñir suavemente. Algo en su actitud le decía que el perro sabía mucho más de lo que parecía. «Esto no tiene sentido», murmuró Roberto, sin dejar de mirar la trampilla. Aunque el miedo le recorría la espalda, el anciano no pudo evitar sentir una extraña fascinación por lo que estaba a punto de descubrir. Tal vez, pensó, era la oportunidad de entender algo más sobre esta casa, de hallar alguna respuesta que lo conectara con el pasado olvidado que guardaba entre las paredes de su herencia. Tomó una pequeña palanca de metal que había encontrado en una de las estanterías cercanas y con esfuerzo comenzó a levantar la trampilla. El sonido metálico de la cerradura resonó en la oscuridad de la casa, y cuando la trampilla finalmente se abrió,
Una ráfaga de aire frío se escapó del hueco. Roberto retrocedió instintivamente, sintiendo como el frío le calaba hasta los huesos. Max, al ver la reacción de su dueño, comenzó a moverse inquieto, mirando hacia el agujero negro con un aire de tensión que Roberto nunca había visto en él. El anciano, sintiendo que no podía echarse atrás, se agachó y con la linterna en mano miró hacia abajo. La luz temblorosa apenas iluminaba los escalones de madera que descendían hacia un sótano oculto. El aire allí abajo olía a tierra húmeda y algo más. Algo rancio, como si esa parte de la casa hubiera estado cerrada durante mucho más tiempo del que Roberto imaginaba. «¿Qué te parece, Max?», preguntó con voz baja. El perro, como si entendiera las palabras, se adelantó un paso, olfateando el aire y mirando hacia abajo. Su postura era completamente tensa, como si estuviera esperando algo. Roberto no pudo evitar una sensación de inquietud. Había algo en este sótano, algo que no podía comprender. Con la linterna en mano, Roberto comenzó a bajar lentamente las escaleras. El aire frío lo envolvía cada vez más, y el silencio era absoluto. Cada crujido de la madera, cada paso que daba, resonaba en el vacío. Max subió las escaleras tras él, pero no lo siguió. Se quedó en la puerta mirando hacia abajo con ojos fijos, ladrando de manera incesante como si tratara de alertar a su dueño de un peligro invisible. Al llegar al fondo, Roberto iluminó la pequeña habitación. Era un espacio oscuro y húmedo, con estantes cubiertos de polvo y telarañas. Sin embargo, lo que más lo impactó fue lo que vio en el centro de la sala. Una mesa de madera con viejas hojas dispersas. Parecían archivos, papeles arrugados que el tiempo había ido deteriorando. Pero lo más extraño era que, entre esos papeles, había una caja pequeña, de metal, que parecía haber estado allí durante décadas. Max, al ver la caja, dejó de ladrar y comenzó a caminar hacia ella con cautela. Roberto lo miró con un nudo en el estómago y, sin pensarlo más, se acercó a la mesa y levantó la caja. Al abrirla, encontró dentro una serie de fotografías viejas. El anciano pasó la mano por las imágenes, pero lo que vio lo dejó helado. En varias de ellas aparecían personas que él reconocía, su padre, su madre, incluso su hermano. Pero había algo extraño en esas fotos. Todas ellas parecían haber sido tomadas en la misma cabaña, en el mismo sótano, pero en una época mucho antes de su llegada. La última foto lo dejó sin aliento. Era una foto de su propio rostro, pero tomada en un tiempo que él no recordaba. De alguna manera, esa imagen estaba conectada con la historia que había estado buscando, con el misterio que lo había llevado hasta allí. Roberto, con la caja en sus manos, comenzó a sentir un estremecimiento recorrerle la espalda. El frío en el sótano se intensificó, y un susurro débil pareció salir de las paredes, como si algo le estuviera hablando. El perro, que había estado mirando la foto con cautela, comenzó a retroceder, sus ojos fijos en la figura en la imagen. Max no podía soportar lo que acababa de descubrir. «¿Qué está pasando aquí?», murmuró Roberto, su mente saturada por las preguntas que no podía responder. Y en ese momento, cuando más lo necesitaba, escuchó un sonido suave, casi imperceptible, viniendo desde las sombras más profundas del sótano. Un ruido como un susurro, seguido de un leve crujido en el suelo. Algo se estaba moviendo. Max, sin previo aviso, comenzó a ladrar con más furia que nunca, su cuerpo tenso y sus orejas completamente erizadas. Roberto levantó la linterna con prisa, buscando la fuente del sonido. Y fue entonces cuando vio algo que lo hizo detenerse por completo. Una figura completamente negra que parecía estar flotando en la oscuridad, moviéndose hacia él. El corazón de Roberto latía con fuerza, su mente llena de confusión y miedo. «Max»,
Su fiel perro continuaba ladrando con una furia inusitada, su cuerpo erizado de terror. El anciano, paralizado por el sudor frío que recorría su espalda, no podía apartar la mirada de la figura que comenzaba a emerger de las sombras en el sótano. No era humana, no lo parecía. Era como si una niebla oscura tomara forma, una presencia imprecisa, casi intangible, que avanzaba hacia él de manera extraña, sin hacer ruido, como si desafiara las leyes de la física. La linterna en las manos de Roberto temblaba, iluminando con su luz titilante los bordes de la figura que avanzaba. El aire alrededor se volvió más frío, más denso, como si el sótano estuviera absorbiendo todo lo que lo rodeaba. Max, frenético, dio un paso atrás, pero no dejó de ladrar, como si intentara ahuyentar esa presencia que sentía era peligrosa. Roberto intentó mover los pies, pero sentía que su cuerpo estaba paralizado, como si algo lo estuviera anclando a ese lugar. La figura, a medida que se acercaba, comenzó a tomar una forma más definida. Era como una sombra humana, pero sus contornos se desvanecían hacia la oscuridad, como si no tuviera una forma sólida. Los bordes parecían moverse, ondularse, cambiando de manera que no tenía sentido. La luz de la linterna parpadeó con más intensidad, y el frío que emanaba de la figura se volvió más punzante, como si la temperatura del aire hubiera caído varios grados en solo segundos. Max se detuvo de repente, sus ojos fijos en la sombra. Sus ladridos cesaron por un momento. Parecía comprender que no podía ahuyentarla, que no había nada que pudiera hacer para proteger a su dueño de esa entidad. El anciano, por su parte, no sabía si debía correr o quedarse, si su mente le estaba jugando una mala pasada o si en realidad estaba viendo algo real, algo que nunca debió haber encontrado. La figura se acercó más, deteniéndose a unos pocos metros de Roberto. De repente, un susurro, suave pero claro, flotó en el aire, como una voz que venía de todas partes al mismo tiempo. No era un sonido que pudiera identificarse como humano, era una voz que parecía arrastrarse, profunda, enrarecida. «¿Has venido por respuestas?», dijo la voz, resonando en la mente de Roberto. El anciano, sintiendo que la fuerza de sus piernas le fallaba, se apoyó en la pared cercana. El miedo lo estaba invadiendo, pero no podía retroceder. Algo en su interior le decía que debía quedarse, que tenía que entender lo que estaba sucediendo. No podía huir ahora, no podía dejar la casa sin saber qué secreto se escondía en ella. Pero al mismo tiempo no podía evitar sentirse atraído por la extraña presencia que lo rodeaba. Era como si algo en él, algo profundo, lo llamara hacia esa sombra, como si su vida y su destino estuvieran conectados de una manera que no entendía. ¿Qué eres?», preguntó Roberto, su voz temblando con la incertidumbre y el miedo que lo dominaban. La sombra no respondió de inmediato. En lugar de eso, se deslizó aún más cerca de él, acercándose a un paso lento pero inquebrantable. Max, al ver el acercamiento, comenzó a ladrar de nuevo, pero no con la furia de antes. Ahora sus ladridos eran más suaves, como si estuviera pidiendo ayuda o buscando una manera de comunicarse con la entidad que estaba frente a ellos. La figura, al estar a tan solo unos pasos de Roberto, levantó una mano. Era un movimiento lento, casi ceremonial, como si estuviera invocando algo en ese mismo instante. El anciano observó, desconcertado, mientras la figura extendía la mano hacia su rostro. En un parpadeo, un frío más intenso recorrió su cuerpo, algo tan profundo que le dejó sin aliento. «Soy el eco de lo que se perdió», respondió la voz, con un tono que parecía venir del mismo aire, como si las palabras fueran parte de la casa, del propio lugar. «Tú, Roberto, al igual que tu familia, fuiste llamado aquí. Fuiste elegido para encontrar lo que ya no se puede hallar. Y sin embargo, tu búsqueda te ha conducido a la oscuridad». El anciano no entendía lo que la figura estaba diciendo. ¿Elegido? ¿Qué significaba eso?
Durante toda su vida, Roberto había sido un hombre común, alguien que nunca había tenido respuestas a las preguntas que lo atormentaban. ¿Por qué ahora, en este lugar, sentía que todo lo que había vivido se estaba conectando, como si cada detalle hubiera sido preordenado, como si su destino hubiera sido marcado por esa casa? ¿Por qué mi familia?, preguntó con voz débil pero firme. ¿Qué nos está pasando? La sombra se inclinó hacia él, y sus ojos, si es que se podían llamar ojos, brillaron con una intensidad extraña. Era como si, a través de esa figura oscura, el anciano pudiera ver el paso del tiempo, la historia no contada que había quedado atrapada en esas paredes. Tu familia vino a este lugar buscando respuestas, pero lo que encontraron no era lo que esperaban. Ellos también fueron elegidos, pero el precio de esa elección fue demasiado alto. Y ahora tú debes cargar con lo que ellos dejaron atrás. Tienes que entenderlo para poder liberar lo que está atrapado. El anciano sintió un nudo en el estómago, como si esas palabras le estuvieran arrancando algo que nunca había sabido que tenía. La figura enfrente de él parecía desvanecerse por momentos, como si su presencia fuera más un pensamiento, una manifestación del lugar mismo, que un ser real. Y en ese momento, una sensación extraña lo invadió. No era solo miedo ni desesperación. Era como si algo en él estuviera despertando, como si finalmente pudiera entender que todo lo que había sucedido en su vida, las pérdidas, las rupturas, las despedidas, estaban conectadas de alguna manera con lo que había descubierto allí. De repente Max dejó de gruñir. El perro, que había estado tan tenso hasta ese momento, se calmó y se acercó al anciano. Roberto, al verlo tan tranquilo, tocó su cabeza con suavidad, buscando algo de consuelo. Pero en su interior sabía que las respuestas que buscaba ya no estarían nunca más a su alcance. La casa, ese lugar al que había llegado buscando un refugio, ahora se había convertido en una prisión de secretos que lo consumirían. La figura, viendo la angustia en los ojos de Roberto, dio un paso atrás, desvaneciéndose lentamente en la oscuridad del sótano. Los pasos de la figura, por más lejanos que sonaran, parecían seguir resonando en las paredes, como si estuviera dejando una última advertencia. La respuesta está en el sótano, dijo la voz, pero ahora se sentía distante, casi como un eco. Solo allí podrás encontrar la verdad. Roberto, sin fuerzas para moverse, se quedó en silencio, mirando el lugar donde la figura había estado. Las palabras de la entidad no le dejaban más que preguntas. ¿Qué había en el sótano? ¿Por qué había llegado hasta allí? El perro, con la cabeza baja, caminó hacia la trampilla que aún estaba abierta, mirando a Roberto como si le estuviera indicando que la única salida era enfrentarse a lo que se encontraba en la oscuridad. Con un último suspiro, el anciano se agachó para cerrar la trampilla. Sabía que ya no había vuelta atrás. Tenía que bajar, tenía que enfrentarse a la verdad, no importaba lo que encontrara. Tomó aire y descendió una vez más, con Max a su lado, hacia la oscuridad que los esperaba. El aire en el sótano se volvía más denso con cada paso que daba Roberto. El crujir de la madera bajo sus pies era lo único que rompía el silencio absoluto que reinaba en el lugar. Max caminaba justo detrás de él, pegado a su pierna, como si el perro también sintiera el peso de lo que les esperaba. Cada escalón que descendían, cada respiración que tomaban, parecía alejarlos más de la realidad que conocían. Ahora solo existían en ese espacio oscuro, con el eco de las palabras de la figura retumbando en sus mentes. La respuesta está en el sótano. Roberto había intentado racionalizar lo que estaba sucediendo. Todo en su vida parecía haberlo llevado a este momento. La herencia, la cabaña, el perro. Pero ahora que estaba aquí, frente a lo desconocido, no sabía si se trataba de destino o de una simple coincidencia trágica.
Su mente estaba atrapada entre el miedo y la incertidumbre. No podía detenerse, no podía dar marcha atrás, porque sentía que algo muy profundo y muy antiguo lo estaba llamando, algo que debía descubrir, algo que cambiaría su vida para siempre. La linterna que llevaba apenas iluminaba el estrecho pasillo del sótano. El resplandor de la luz bailaba de un lado a otro, proyectando sombras alargadas que parecían moverse por sí solas. A medida que avanzaban más profundamente, la sensación de claustrofobia se hacía más presente. El aire, denso y frío, les cortaba la respiración. Roberto no podía evitar que su mente divagara, imaginando que algo lo observaba desde las sombras, algo mucho más grande que él, algo que había estado esperando. Max, al llegar al fondo de las escaleras, se detuvo y olfateó el aire con más intensidad. El perro comenzó a caminar con cautela, como si supiera que no estaba solo. La tensión era palpable. Roberto avanzó detrás de él, sin saber qué esperar, pero sintiendo que debía avanzar, que debía conocer lo que se escondía allí, bajo la tierra y las paredes de esa casa. Al dar la vuelta a una esquina del sótano, la luz de la linterna iluminó una mesa de piedra en el centro de la sala. A su alrededor había objetos dispersos, viejas cajas y muebles rotos, todo cubierto de polvo y telarañas. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención de Roberto fue el objeto que estaba sobre la mesa. Era una caja de madera vieja, con detalles tallados que no lograba reconocer. La caja parecía estar completamente fuera de lugar, como si hubiera sido colocada allí recientemente. Max comenzó a acercarse a la mesa, olfateando con más urgencia. El perro dio una vuelta alrededor de la mesa, inquieto, y luego se detuvo frente a la caja. Roberto, sintiendo la misma curiosidad que Max, dio un paso adelante y con manos temblorosas tocó la tapa de la caja. El frío que emanaba de ella lo sorprendió, como si hubiera estado guardando algo congelado en su interior, algo que había estado esperando mucho tiempo. Con cuidado, levantó la tapa. Dentro de la caja, cubierto con una tela desgastada, había un libro. No era un libro común. El cuero de su portada estaba tan envejecido que parecía haber sido tocado solo por el tiempo. Roberto lo sacó con precaución, sintiendo el peso del objeto en sus manos. El libro estaba cerrado con una cinta de cuero que parecía haber sido atada muchas veces, pero que nunca se rompió. Max comenzó a ladrar de nuevo, con una intensidad que hizo que el corazón de Roberto diera un vuelco. El perro lo miraba fijamente, como si quisiera advertirle, pero el anciano ya no podía detenerse. Deshizo la cinta con manos temblorosas y abrió el libro. Las primeras páginas estaban vacías, como si alguien hubiera comenzado a escribir y luego se hubiera detenido. Pero cuando pasó la página siguiente, se encontró con algo mucho más inquietante. Había nombres escritos en tinta negra, nombres de personas que no reconocía, pero algo en ellos lo hizo estremecer. Las palabras parecían estar escritas con urgencia, como si el escritor hubiera intentado dejar un mensaje antes de que fuera demasiado tarde. El libro estaba lleno de fechas y eventos, muchos de los cuales no podía comprender. Sin embargo, había algo en una de las páginas que le llamó la atención, una foto amarillenta pegada a una de las hojas. La imagen mostraba una casa similar a la que él había heredado, pero en ella aparecían personas que no recordaba haber visto nunca. Parecía una foto antigua, de principios del siglo pasado, y en ella había una figura que le era extrañamente familiar. La figura de un hombre que se parecía a su hermano. «No puede ser», murmuró Roberto, el corazón acelerándose aún más. La figura en la foto parecía estar observando la cámara, pero su rostro estaba parcialmente cubierto por una sombra, lo que hacía que la imagen fuera aún más inquietante.
Roberto sintió que algo lo atrapaba al mirar esa fotografía, como si algo estuviera conectando esa imagen con su vida de una manera que no comprendía. Max, al ver la reacción de su dueño, se acercó y comenzó a olfatear el libro. Parecía más nervioso que nunca, como si la atmósfera del sótano estuviera afectándolo. Roberto, con el libro en las manos, levantó la mirada, buscando alguna respuesta. Algo en su interior le decía que esa casa, esa herencia, había estado esperando por él, que de alguna manera había sido marcado por lo que había sucedido aquí, años atrás. El perro ladró nuevamente, esta vez con una fuerza casi desesperada. Roberto levantó la vista y, por un instante, pensó que había escuchado algo más, algo que no podía identificar. Un sonido bajo, como un susurro que parecía provenir de las paredes mismas del sótano, y entonces, con un estremecimiento en su pecho, Roberto se dio cuenta de algo que lo heló. El sonido no era solo un eco, no provenía solo de las paredes, provenía de abajo, de una sección del sótano que él no había notado antes. Algo se estaba moviendo en la oscuridad. Max, al igual que su dueño, parecía haberlo percibido. El perro comenzó a retroceder lentamente, sin apartar la mirada de la oscuridad. Roberto, con la respiración suspendida, se levantó lentamente, guardando el libro en sus manos. Un sudor frío cubrió su frente. No había vuelta atrás. Sabía que debía investigar, que debía descubrir lo que realmente se ocultaba en ese sótano. Con el libro en las manos, dio un paso hacia la oscuridad. El aire se volvió aún más denso, como si algo invisible lo estuviera empujando hacia adelante. Y mientras avanzaba, sintió que las sombras se cerraban sobre él, como si el sótano estuviera tomando vida, preparándose para revelar el secreto que había estado oculto durante tanto tiempo. Roberto avanzó, paso a paso, hacia la oscuridad del sótano, sin apartar la vista de la sección que había descubierto al fondo, donde algo se movía en la penumbra. Max caminaba cerca de él, pero su cuerpo estaba tenso, como si el perro tuviera miedo de lo que se encontraba en la oscuridad. El aire a su alrededor se volvía cada vez más pesado, más frío, como si el sótano estuviera absorbiendo todo lo que quedaba de la luz que Roberto había traído con la linterna. Era una sensación extraña, casi como si el lugar mismo estuviera consciente de su presencia, como si lo estuviera esperando. La linterna de Roberto titilaba, iluminando solo unos pocos metros por delante, creando sombras inquietantes que parecían moverse con cada paso. Max, sin embargo, no parecía inquieto por la oscuridad. Su atención estaba completamente centrada en lo que se encontraba al fondo. De vez en cuando, el perro giraba la cabeza hacia su dueño, como si estuviera buscando algún tipo de indicación. Roberto, sintiendo la misma incomodidad, avanzó con cautela. El sonido que había oído anteriormente, un susurro leve pero inconfundible, se repitió, esta vez más cercano, más claro. Parecía venir del fondo de una de las paredes del sótano. Roberto, a pesar del miedo que comenzaba a apoderarse de él, se acercó. Cada paso parecía más lento que el anterior, como si algo lo estuviera frenando. El libro que había encontrado en la mesa seguía en sus manos, pero no podía concentrarse en él. Su mente solo podía pensar en lo que había oído, en lo que estaba a punto de descubrir. Max, al llegar al borde de una pared en particular, se detuvo y comenzó a olfatear el suelo. El perro se agachó y con sus patas comenzó a rascar con fuerza, como si hubiera encontrado algo que debía ser revelado. Roberto se agachó junto a él, con el corazón latiendo desbocado. Al principio no vio nada extraño, pero pronto se dio cuenta de que las tablas del suelo, que parecían más viejas y gastadas que las demás, comenzaban a moverse. Max no dejaba de rascar. Con un esfuerzo, Roberto logró apartar las tablas, y lo que encontró bajo ellas lo dejó sin aliento.
Una segunda trampilla, más pequeña, casi oculta, estaba enterrada allí. No era como la primera, no había sido dejada al azar. Estaba cuidadosamente sellada, como si alguien hubiera querido asegurarse de que nunca fuera encontrada. Roberto, con manos temblorosas, intentó abrirla, pero la cerradura estaba oxidada y difícil de mover. Max, al ver que su dueño no podía abrirla de inmediato, comenzó a ladrar, más fuerte ahora, como si el perro lo instara a actuar con rapidez. Roberto miró a su alrededor, sintiendo que el tiempo corría en su contra. ¿Qué estaba pasando en esa casa? ¿Qué había en ese sótano? Algo en su interior le decía que debía seguir adelante, que debía descubrir lo que se estaba ocultando. Era como si todo en su vida hubiera convergido en ese momento. Con una última mirada a Max, Roberto dejó el libro sobre el suelo y centró toda su atención en la trampilla. Con un esfuerzo final, logró mover la cerradura y la tapa de hierro se abrió con un crujido que resonó en todo el sótano. Un aire frío y denso emergió del hueco, como si algo se hubiera liberado, algo que había estado esperando para escapar. Roberto, con el corazón acelerado, miró hacia abajo. Lo que vio allí en la oscuridad fue más allá de lo que cualquier ser humano podría haber imaginado. La trampilla no solo conducía a un sótano más profundo, sino a un pasadizo subterráneo, estrecho y oscuro, que parecía extenderse por varios metros más allá. Las paredes estaban cubiertas por una capa de musgo y humedad, y en el aire flotaba un olor a tierra mojada y algo más, algo metálico, como si el pasaje estuviera sellado por alguna razón que Roberto aún no comprendía. Max, al igual que su dueño, no se atrevió a dar un paso más. El perro miró hacia abajo y comenzó a retroceder lentamente, su mirada fija en el agujero. Parecía sentir la misma desconfianza que Roberto, pero algo, una fuerza invisible, los empujaba hacia adelante. Roberto, temblando, descendió por el pasadizo, con la linterna iluminando las paredes de piedra. A medida que avanzaba, sentía que el aire se volvía más denso, más espeso, como si el pasadizo lo estuviera absorbiendo, llevándolo más allá de su control. Max lo siguió con cautela, pero al llegar al final del pasadizo, el perro comenzó a olfatear con más intensidad, su cuerpo rígido, completamente alerta. Roberto, sin saber qué esperar, se detuvo justo antes de llegar a una puerta de hierro oxidada que bloqueaba el final del camino. La puerta parecía estar sellada, con marcas de años de abandono. Sin embargo, a medida que se acercaba, una sensación extraña lo invadió. Algo dentro de él sabía que lo que estaba detrás de esa puerta no podía ser ignorado. «¿Qué hay ahí?», preguntó Roberto en voz baja, como si temiera escuchar la respuesta. Max no se movió. El perro observaba la puerta con una intensidad que parecía mucho más allá de la simple curiosidad. Roberto, después de un momento de duda, colocó sus manos en la manija de hierro, que estaba fría al tacto, y tiró con fuerza. La puerta se abrió con un chirrido bajo, como si el mismo metal estuviera protestando por el intento de ser perturbado. Lo que Roberto vio al otro lado de la puerta no era lo que esperaba. La habitación frente a él era tan grande como el sótano, pero más inquietante. En el centro había una mesa de piedra rodeada de viejos instrumentos que no podía identificar. En las paredes había símbolos extraños, tallados en la roca como si hubieran sido hechos por manos humanas, pero con una urgencia y una precisión aterradoras. Sin embargo, lo más desconcertante era lo que estaba sobre la mesa. Un objeto, cubierto con una tela desgastada, reposaba allí. Roberto, con las manos temblorosas, se acercó. La tela estaba sucia y raída, pero lo que había debajo de ella era tan inconfundible como aterrador. Al retirarla, Roberto encontró una figura de madera, tallada meticulosamente. La figura representaba a un hombre,
con un rostro que no podía reconocer, pero la expresión en su cara, aunque grotesca, le parecía familiar. La figura estaba rodeada de una luz extraña, como si el objeto mismo emitiera una energía palpable que lo absorbía todo. Max, al ver la figura, comenzó a retroceder rápidamente, con la cola entre las patas y un gruñido bajo saliendo de su garganta. Roberto, ahora sintiendo un terror palpable, retrocedió también, pero algo lo mantenía allí. Algo en su interior lo instaba a continuar, a descubrir lo que significaba todo esto, a enfrentar lo que esa casa había guardado por tanto tiempo. Pero antes de que pudiera moverse, un sonido rompió el silencio. Era un susurro bajo pero claro, que venía de todas las direcciones al mismo tiempo. El anciano sintió el escalofrío recorrer su espalda mientras la voz murmuraba: «Lo que buscas está aquí. Lo que perdiste está aquí y no puedes escapar». El susurro flotó en el aire, resonando en la mente de Roberto como una ola que lo arrastraba, envolviéndolo completamente. Lo que buscas está aquí, lo que perdiste está aquí y no puedes escapar. Las palabras retumbaban en su cabeza, incapaces de disiparse. Miró la figura de madera sobre la mesa. Los ojos del hombre tallado en la figura lo observaban fijamente. Su expresión malformada parecía estar tan viva como la oscuridad que los rodeaba. Algo en su interior le decía que no podía huir, que todo lo que había hecho hasta ahora lo había llevado directamente a este momento. Max, al ver la reacción de su dueño, se acercó nuevamente. Pero su cuerpo seguía tenso, su mirada fija en la figura de madera. El perro comenzó a gruñir de nuevo, con un tono bajo y amenazante, como si percibiera algo que Roberto no podía entender. El anciano se agachó lentamente, con la linterna en la mano, tratando de mantener la calma. Sabía que algo estaba profundamente equivocado, pero la misma sensación que había sentido cuando llegó a la casa lo envolvía nuevamente. Algo lo había atraído aquí, algo que no podía comprender, pero que ahora sentía como una necesidad urgente. Se acercó más a la figura de madera. A medida que la luz de la linterna iluminaba los detalles, Roberto vio algo aún más perturbador. En la parte inferior de la figura, debajo de la base, había inscripciones, símbolos que no reconocía. Parecían escritos en un idioma antiguo, pero las letras no eran como nada que hubiera visto antes. Había una cierta urgencia en su forma, como si alguien hubiera querido escribir algo antes de ser interrumpido. Con los dedos temblorosos, Roberto tocó la base de la figura y al hacerlo, un suave clic resonó en la habitación. La mesa de piedra debajo de la figura comenzó a moverse, deslizándose hacia un lado, revelando una grieta en el suelo que antes había estado oculta. El aire se volvió aún más denso, y un frío penetrante recorrió las piernas de Roberto, subiendo rápidamente hasta su pecho. Un susurro casi inaudible llenó la habitación, y la sensación de ser observado se intensificó. «Max», murmuró Roberto, con voz temblorosa. El perro no dejó de gruñir, pero algo había cambiado en su comportamiento. Ya no estaba tan tenso, como si de alguna manera hubiera aceptado lo que estaba sucediendo. Roberto, mirando a su perro, sintió una extraña mezcla de miedo y curiosidad. No podía irse sin comprender lo que estaba pasando, lo que había ocurrido en ese sótano, lo que había sucedido en esa casa. Todo lo que había vivido parecía haberlo llevado hasta este preciso momento, y aunque el miedo lo invadía, sabía que debía continuar. Con un esfuerzo, se agachó para mirar más de cerca la grieta en el suelo. De ahí emanaba un aire frío, como si algo se estuviera liberando de las profundidades de la casa. Sin pensarlo más, Roberto se deslizó por la grieta, con Max siguiéndolo de cerca. La linterna iluminó el paso, revelando una pequeña abertura que descendía hacia otro nivel más profundo. Algo lo empujaba hacia abajo, y aunque la sensación de peligro lo envolvía, no podía detenerse. Al llegar al final de la grieta,
Roberto se encontró en una habitación subterránea que no había visto en el mapa de la casa. El espacio era mucho más grande de lo que parecía desde arriba. En el centro de la habitación había un altar antiguo, rodeado por velas derretidas, que a pesar de estar apagadas, parecían haber sido encendidas recientemente. El aire estaba impregnado por un olor a cera quemada y a tierra, pero lo más perturbador de todo era lo que estaba sobre el altar. Era una piedra oscura, grande y lisa, cubierta por lo que parecía una capa de polvo, pero cuando Roberto se acercó, pudo ver que estaba grabada con símbolos similares a los que había encontrado en la figura de madera. Max, al llegar al altar, comenzó a ladrar con más intensidad, como si hubiera reconocido algo. El perro no se apartaba de la piedra, como si estuviera tratando de advertir a su dueño. Roberto, incapaz de resistir más la tensión, se acercó a la piedra y tocó uno de los símbolos grabados. En ese instante, una sacudida recorrió la casa, como si algo se estuviera activando, algo que había estado esperando durante años. Un estruendo resonó en el fondo de la habitación, y la piedra sobre el altar comenzó a vibrar. ¡No!, gritó Roberto retrocediendo, pero ya era demasiado tarde. La piedra, al ser tocada, liberó una energía oscura que comenzó a extenderse por la habitación. El suelo temblaba bajo sus pies y las paredes parecían estrecharse. Roberto, con el corazón acelerado, miró a su alrededor, sintiendo que algo había despertado en lo más profundo de la cabaña. No podía ver lo que sucedía, pero el frío lo invadió de inmediato, y una sombra extraña comenzó a cubrir todo a su alrededor. Una sombra que parecía estar viva, algo que se movía lentamente, como si estuviera rodeando todo. Max, al ver lo que sucedía, comenzó a correr hacia su dueño con los ojos desorbitados de miedo. El perro no retrocedió, pero su instinto lo llevó a buscar refugio. Roberto, en ese momento, comprendió lo que había hecho. Había desenterrado algo que no debía ser tocado, algo que nunca debió haber sido revelado. El poder que emanaba de esa piedra no era natural, y lo peor de todo era que él había despertado ese mal con su simple curiosidad. Un susurro, casi inaudible pero claro, se escuchó a lo lejos, resonando por todo el sótano. Lo que has liberado nunca dejará de perseguirte. Roberto, con el miedo llenándolo, miró a Max, quien se mantenía cerca de él, intentando protegerlo. Sabía que había cometido un error, pero también comprendía que ya no había forma de deshacer lo que había hecho. La casa, la cabaña, todo lo que había vivido hasta ese momento, ahora parecía ser solo una preparación para lo que vendría. A lo lejos, un sonido como un grito bajo comenzó a elevarse. Era un sonido distante, pero claramente humano, como si alguien estuviera sufriendo bajo tierra. Roberto, temblando, se dio cuenta de que la casa no solo guardaba secretos. La casa misma era un prisionero, una prisión para algo mucho más antiguo y más peligroso. Y ahora, al haber tocado lo prohibido, Roberto se había convertido en parte de esa historia, en parte de la oscuridad que había estado esperando. Max, murmuró Roberto, sabiendo que ya no podían escapar. La sombra en la habitación comenzó a moverse con mayor rapidez, y la energía de la piedra parecía crecer más fuerte con cada segundo. Roberto se dio cuenta de que estaba atrapado en la red que había sido tejida mucho antes de su llegada. Algo estaba buscando, algo lo había llamado a ese lugar, y ahora no podía escapar. La sombra que se había formado en la habitación parecía expandirse por todo el sótano. El aire era denso, frío y cargado de una presión palpable. Cada respiración de Roberto parecía resonar en la atmósfera que lo rodeaba, como si la casa misma estuviera absorbiendo su miedo, alimentándose de él. Max, su fiel perro, continuaba cerca, su cuerpo tenso y sus ojos fijados en la oscuridad que crecía alrededor de ellos. Roberto sentía que algo lo estaba observando,
algo más grande que él, más antiguo, y lo peor de todo es que no sabía qué hacer para detenerlo. El rugido bajo, similar a un grito humano, resonó una vez más. Esta vez el sonido parecía provenir de debajo del suelo, como si algo o alguien estuviera atrapado, golpeando desde las profundidades de la casa. Roberto, con el alma pesada, miró hacia abajo, buscando el origen de ese grito, pero no había nada visible, solo la piedra sobre el altar, que ahora brillaba con una luz extraña, como si algo estuviera emergiendo de ella. La sensación de ser arrastrado por esa energía, por ese poder invisible, aumentaba con cada segundo. La sombra, que antes solo era un tenue contorno, ahora parecía tener vida propia. Se estiraba y se contraía, moviéndose como si fuera una forma humana, pero completamente distorsionada. Era como una sombra sin forma, y la linterna de Roberto, al igual que la luz de su esperanza, apenas podía mantenerla a raya. El perro, completamente inquieto, comenzó a retroceder, ladrando sin cesar. Los ladridos de Max eran desesperados, pero también llenos de una furia que Roberto no había escuchado nunca. El perro, sin pensarlo, se dirigió rápidamente hacia el pasadizo por el que habían descendido, como si tuviera la intención de huir. Roberto lo miró, pero en su interior sabía que ya no podían escapar. La puerta estaba cerrada, el pasaje que los había traído aquí ahora se encontraba bloqueado, y él no podía dejar a Max atrás. De repente, una fuerza invisible lo empujó hacia adelante, arrastrando sus pies por el suelo con tal intensidad que perdió el control. La linterna cayó de su mano, iluminando brevemente la figura que se movía en la oscuridad. Era una sombra humana, pero su figura era borrosa, como si fuera un reflejo distorsionado en el agua. Roberto intentó moverse, pero su cuerpo ya no respondía. Sentía que la casa lo estaba consumiendo, que no tenía forma de detener la invasión de esa oscuridad. Max, al ver a su dueño caer, comenzó a saltar hacia él, ladrando ferozmente. El perro lo tocó, intentando jalarlo, como si intentara liberarlo de una prisión invisible. Roberto, con la vista nublada por el miedo, pudo ver cómo Max lo empujaba, con la cabeza inclinada y el cuerpo tenso, como si supiera que no debían estar allí, que algo mucho peor los esperaba. «Max», susurró Roberto, luchando por encontrar la fuerza para levantarse. Pero no pudo. La sombra parecía envolverlo, rodeándolo como una tela, y a medida que la oscuridad avanzaba, el aire se volvía más frío, más denso, hasta que el anciano sintió que sus pulmones no podían soportar más. De repente, la sombra que lo rodeaba se desvaneció con un estruendo bajo, como si algo hubiera caído en el suelo. El grito que había resonado antes se detuvo de golpe. Un silencio profundo se apoderó de la cabaña, un silencio tan pesado que Roberto sintió que lo estaba aplastando. Max se detuvo también, mirando la oscuridad a su alrededor con cautela, como si algún peligro, hubiera desaparecido por un momento. Sin embargo, el alivio fue efímero, porque Roberto sabía que la amenaza no había hecho más que cambiar de forma. Con las piernas temblorosas, Roberto se levantó lentamente mirando a su alrededor. La habitación parecía igual que antes, pero él sabía que no era así. Algo había cambiado. La casa ya no era la misma. Las paredes, las vigas de madera, todo en ese lugar parecía haber cobrado vida, como si la casa misma estuviera respirando, esperando lo que vendría a continuación. Max, como si hubiera captado sus pensamientos, comenzó a avanzar con cautela hacia la salida del sótano. El perro se detuvo justo frente a la escalera y giró la cabeza hacia su dueño. Sus ojos, llenos de desesperación, parecían decirle algo. Roberto, con una mirada sombría, comprendió que Max quería salir, que ambos debían huir de esa casa, pero algo lo detenía. Sabía que no podía dejarlo atrás.
No podía abandonar lo que había comenzado a descubrir. El anciano se giró nuevamente hacia el altar. La piedra seguía brillando, más intensamente que antes. Era como si esa luz surgiera del interior de la piedra misma, como si estuviera buscando algo, algo que estaba allí esperando ser revelado. Roberto se acercó lentamente, con la respiración acelerada. El miedo lo envolvía, pero también lo empujaba hacia adelante. Era como si algo lo hubiera marcado, algo mucho más grande que él, que lo había arrastrado hacia ese lugar, y ahora no podía hacer nada más que enfrentar lo que se encontraba ante él. Al mirar la piedra una vez más, Roberto vio algo que no había notado antes. Un símbolo en el centro de la piedra, algo que no estaba grabado, sino que parecía formar parte de la misma estructura de la roca. Era un círculo, con líneas que se cruzaban en su interior, creando una figura extraña que Roberto no podía reconocer, pero que sentía como si fuera familiar. En ese momento, la piedra brilló con una luz tan intensa que lo cegó por un instante. «¿Qué es esto?», susurró Roberto, acercándose a la piedra y tocando el símbolo. En cuanto lo hizo, el suelo tembló bajo sus pies nuevamente. Max comenzó a ladrar de nuevo, pero esta vez con un tono más agudo, como si el perro intentara alertarlo de algo aún más peligroso. El anciano intentó retroceder, pero antes de que pudiera hacerlo, una vibración lo recorrió y la piedra en el altar comenzó a moverse. Roberto, aterrorizado, dio un paso atrás, pero algo lo frenó. La figura de madera que había estado sobre la mesa comenzó a moverse también. Los ojos tallados en ella se iluminaron, brillando con una intensidad macabra. El perro, ahora completamente aterrorizado, retrocedió rápidamente, arrastrando a Roberto hacia la salida. La figura de madera siguió moviéndose, pero de una manera antinatural, como si fuera una marioneta controlada por hilos invisibles. Los ojos en la figura de madera brillaban intensamente, como si estuvieran observando a Roberto, como si lo estuvieran llamando hacia algo, hacia lo que sea que estuviera esperando allí, bajo la superficie de la casa. Roberto sintió que la casa ya no lo estaba dejando ir. Algo o alguien lo estaba atrapando en sus entrañas. La figura de madera continuó avanzando hacia él, y Roberto, con la última energía que le quedaba, comenzó a correr hacia la salida del sótano, pero el sonido de las pisadas detrás de él lo alcanzó rápidamente. Max, con sus últimos esfuerzos, corrió hacia él, ladrando con desesperación. El anciano sabía que debía seguir adelante, pero algo lo estaba arrastrando hacia atrás, hacia el horror que la casa había mantenido en secreto. Roberto corría con el corazón desbocado, el sonido de sus pasos retumbando en las paredes del pasillo, mientras la figura de madera se deslizaba tras él, como una sombra incansable. Max, al frente, no dejaba de ladrar, guiando a su dueño a través del caos que parecía haberse desatado en la casa. La linterna que Roberto aún llevaba se agitaba en su mano, su luz titilando y arrojando sombras que danzaban como si la misma casa estuviera viva, tratando de retenerlos. La figura de madera, ahora casi completamente formada y con los ojos brillando con una luz aterradora, avanzaba sin prisa, pero con una precisión inquietante, como si supiera exactamente hacia dónde iba. El anciano no se atrevió a mirar atrás. Sabía que si lo hacía, probablemente perdería la cordura al ver lo que le seguía. El aire en el pasillo era denso y frío, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Todo lo que había conocido hasta ahora parecía desmoronarse con cada paso que daba, con cada giro de la casa que lo arrastraba hacia algo peor. Max, al llegar a la puerta del sótano, comenzó a rascar la madera con furia. La puerta no cedía. Roberto se acercó rápidamente y, con un esfuerzo, empujó la manija. El metal estaba frío, como el resto de la casa,
Pero algo en su interior le dijo que debía salir de ahí, de esa casa que se estaba apoderando de él de manera insostenible. Finalmente, la puerta cedió, pero al abrirla, un golpe de aire frío lo hizo retroceder. El pasillo de la cabaña estaba aún más oscuro, pero algo se sentía diferente. La atmósfera, que antes estaba cargada de desesperación, ahora parecía estar vacía, como si todo lo que quedaba fuera de ese sótano fuera solo una ilusión. Max, que ya había cruzado la puerta, se detuvo y miró a su dueño. Sus ojos estaban fijos en algo más allá de la oscuridad, algo que Roberto no podía ver. Sin embargo, el perro comenzó a retroceder lentamente, sus patas temblorosas, como si la casa misma estuviera ejerciendo una presión sobre él. Roberto, sintiendo el peso de la presencia detrás de él, empujó la puerta con rapidez y corrió por el pasillo hacia la salida. Sin embargo, algo lo detuvo de nuevo. Un sonido, un susurro bajo, comenzó a llenar la habitación. Era un eco, un murmullo que parecía provenir de las paredes mismas. «No puedes escapar», dijo una voz distorsionada por el tiempo. Roberto, con el corazón a punto de estallar, detuvo su carrera. El sonido no provenía de la figura que lo había estado siguiendo, sino de la casa. De algún lugar bajo sus pies algo hablaba, algo que ya no podía controlar. La casa no solo los había atrapado, sino que ahora de alguna manera también los estaba guiando hacia un destino aún más oscuro. Max, al escuchar la voz, comenzó a ladrar nuevamente, esta vez más frenético, como si tratara de proteger a Roberto. El perro comenzó a caminar hacia el final del pasillo, donde una luz pálida comenzaba a filtrarse por una de las ventanas rotas. Roberto, por un momento, dudó. ¿Debería seguir a Max? ¿Qué había al final de esa luz? ¿Qué pasaría si realmente intentaba escapar de todo esto? Sin embargo, algo lo obligaba a ir hacia adelante, algo que se conectaba con su historia, con su familia, con la herencia que había recibido. Sabía que si no enfrentaba lo que estaba pasando, nunca podría dejarlo atrás. Con el corazón encogido, Roberto dio un paso hacia la luz que venía del exterior. La figura de madera ya no se veía, pero la sombra que la había acompañado permanecía a su alrededor. Una presencia oscura que seguía esperando, que seguía observando. Al llegar a la puerta que conducía al jardín, Roberto se detuvo y miró hacia atrás. La casa, ahora completamente silenciosa, parecía observarlo. Max, que había llegado a la entrada, se detuvo también, mirando a su dueño con ojos tristes, como si lo estuviera instando a continuar, a salir de allí, a abandonar ese lugar antes de que fuera demasiado tarde. Roberto, con la linterna en mano, cruzó la puerta y salió al exterior. El jardín estaba cubierto de maleza, las flores marchitas por el abandono. A lo lejos, la cabaña se alzaba como una sombra, ahora mucho más grande de lo que parecía antes. La sensación de ser observado nunca lo dejó. Miró hacia atrás una vez más y vio algo en una de las ventanas de arriba, una figura de pie, observándolo. La figura no era humana. Era algo mucho más antiguo, mucho más grande que lo que él podía comprender. Sin embargo, en sus ojos, Roberto vio lo que había estado buscando todo ese tiempo, su familia. La figura en la ventana parecía estar esperándolo. Era como si la cabaña hubiera estado observándolo desde el primer momento en que cruzó su umbral. Y ahora, al salir, entendió que no había escape. No podía huir de la verdad. No podía huir de lo que había sido sellado mucho antes de que él llegara. Max, al sentir la tensión en el aire, comenzó a caminar hacia el borde del jardín, ladrando con insistencia. Roberto lo siguió, pero una parte de él sabía que no importaba a dónde fuera, el peso de la cabaña y su historia lo perseguirían. Al igual que su familia, estaba atrapado. La cabaña, el destino. Todo lo que había sucedido había sido parte de un ciclo del que no podía escapar. La oscuridad no solo lo había alcanzado,
sino que ahora lo arrastraba hacia ella, hacia un lugar donde las respuestas ya no importaban. Max, al llegar a un árbol viejo que se encontraba en el centro del jardín, comenzó a rascar el suelo con desesperación. Roberto lo observó, acercándose con lentitud, hasta que vio lo que el perro había encontrado. Bajo el árbol había una caja enterrada, desgastada por el tiempo, cubierta por las raíces. Sin pensarlo, Roberto se agachó y desenterró la caja. Al abrirla, encontró algo que lo dejó helado. Una carta, amarillenta por el tiempo, con su nombre escrito en la parte superior. La carta, que había sido escrita por alguien de su familia, parecía contener las respuestas que tanto había buscado, pero antes de que pudiera leerla, una ráfaga de viento la arrancó de sus manos, llevándola al aire. Roberto intentó atraparla, pero la carta se desintegró en el viento como si nunca hubiera existido. Max ladró con desesperación y Roberto, al ver que ya no había nada más que hacer, se quedó en silencio, mirando la cabaña a lo lejos. Sabía que la historia de su familia, su historia, había llegado a su fin. Y aunque no entendía todos los detalles, lo que sí comprendía era que nunca podría escapar de lo que había encontrado. Roberto permaneció allí, en el jardín, mirando la cabaña. La sensación de estar atrapado, de no poder escapar, lo envolvía por completo. El viento seguía soplando, llevando consigo la memoria de lo que había sido la carta, y el perro, Max, continuaba ladrando con desesperación hacia la nada, como si tratara de avisarle algo, de guiarlo hacia alguna verdad que ya no podría ignorar. La cabaña, aunque silenciosa, parecía estar observándolos, como un gigante dormido, esperando que Roberto tomara la última decisión, la última acción que sellaría su destino. La luz de la linterna de Roberto parpadeó, debilitándose cada vez más, como si la casa estuviera drenando toda la energía a su alrededor. Max se acercó a su dueño, y con la cabeza agachada y los ojos llenos de una tristeza que Roberto nunca había visto en él, se acercó aún más, tocando su pierna con el hocico. El perro, al igual que él, sentía que todo lo que había ocurrido en esa casa ya no podía ser deshecho. Roberto acarició la cabeza de Max, tratando de encontrar algo de consuelo en ese momento, pero la verdad, la gran verdad que estaba oculta en lo más profundo de esa cabaña, seguía pendiente. La cabaña no solo representaba la herencia de su familia, ni un refugio al que había llegado buscando paz. Ahora la cabaña era un monstruo, una trampa que había estado esperando pacientemente que alguien como él, alguien con su pasado, regresara a ella. La figura en la ventana, las sombras que lo habían seguido, todo indicaba que lo que había en ese lugar no se podía escapar, y Roberto lo entendió de manera dolorosa. Todo lo que había ocurrido en su vida lo había arrastrado hacia este momento, hacia esta cabaña que parecía ser la clave de un destino sellado hace mucho tiempo. La casa no solo había estado esperando, había estado observando, acechando, conectando los hilos de todas las generaciones que habían estado involucradas en su historia. Había algo mucho más grande que él, algo más antiguo, y la cabaña estaba destinada a ser el lugar donde ese ciclo finalmente se cerraría. La figura que había estado siguiendo, la figura de madera, ya no estaba visible, pero Roberto sentía su presencia como si aún estuviera con él, como si la cabaña misma se hubiera convertido en esa figura. Todo lo que había tocado, todo lo que había abierto, había sido parte de un ciclo que ahora no podía detenerse. Max, al ver que su dueño seguía quieto, se acercó a la trampilla que estaba abierta, olfateando nuevamente el aire con insistencia. Roberto, sin decir palabra alguna, caminó detrás de él. El perro parecía haber comprendido algo que el anciano aún no podía comprender por completo, algo que lo empujaba a enfrentarse a lo que había abajo, a lo que lo había llamado hasta ese punto.
Con cada paso hacia el sótano, Roberto sintió que una parte de él se desvanecía, como si la cabaña estuviera absorbiendo su energía. El miedo lo seguía, pero también la sensación de que algo lo aguardaba allí abajo. No podía dejar de avanzar, no podía huir de lo que estaba ocurriendo. Sabía que debía enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. La linterna, que apenas iluminaba ahora, lanzó una luz débil sobre las escaleras que descendían al sótano. La sensación de ser observado se hizo más fuerte con cada escalón que descendía. Max estaba adelante, con la cabeza erguida, avanzando sin vacilar. Roberto lo seguía, sin poder evitarlo, como si algo en su interior le dijera que el perro era el único que realmente comprendía lo que debía suceder. Ambos llegaron al pie de las escaleras, donde la atmósfera se volvió aún más densa. El sótano ahora parecía aún más grande de lo que recordaba, y una presencia invisible parecía llenar cada rincón del espacio. Las sombras se alargaban, se movían, como si tuviera vida propia. Roberto se giró lentamente hacia la figura de madera sobre la mesa, que ya no brillaba como antes. La luz de la linterna parecía haberle robado algo a la figura, algo que había desaparecido al mismo tiempo que él había tocado la piedra. Las inscripciones en las paredes, los símbolos que antes parecían tan desconcertantes, ahora parecían más claros, más cercanos, como si su significado estuviera justo al alcance de su comprensión. Pero aún había algo en la figura que no lograba entender. Todo esto, ¿qué significa?, murmuró Roberto sin esperar una respuesta. Max, al ver que su dueño parecía absorto, se acercó al altar, olfateando con más inquietud. En ese momento, el anciano sintió algo en el aire. Algo había cambiado. Las paredes comenzaron a crujir, el suelo tembló ligeramente y la oscuridad en el sótano pareció volverse aún más espesa. Roberto sintió un suspiro profundo en su pecho, como si el mismo aire estuviera tratando de comunicarle algo. Y entonces, la figura de madera que había estado inmóvil hasta ese momento comenzó a moverse lentamente, como si tuviera vida propia. Max dio un paso atrás, ladrando furiosamente. La figura avanzaba, y cada uno de sus movimientos era tan meticulosamente calculado que Roberto no podía apartar la vista de ella. La figura, cuyo rostro estaba tan distorsionado, parecía estar mirando directamente al anciano. De repente, las palabras de la figura resonaron en su mente nuevamente, como un eco lejano, como si la propia casa estuviera hablando a través de ella. Nunca deberías haber llegado aquí, Roberto. Pero ya es tarde. Lo que se ha desatado no puede deshacerse. La figura de madera comenzó a levantarse y Roberto dio un paso atrás, aterrorizado, pero incapaz de moverse más allá de la figura. La casa, la cabaña, todo en ese momento parecía haber convergido en un solo punto. El pasado de Roberto, su familia, su herencia, todo lo que había sido ocultado ahora estaba siendo revelado ante él, y sabía, en lo más profundo de su ser, que no podía deshacer lo que había comenzado. Max comenzó a ladrar con más desesperación, y Roberto, aunque completamente aterrorizado, dio un paso hacia la figura, decidido a encontrar la verdad. Sabía que no podía huir de esa casa. Sabía que no podría escapar de lo que había desenterrado. El ciclo estaba completo. Tú también eres parte de esto, Roberto. La voz resonó, esta vez más fuerte, más cercana, como si viniera de todos los rincones del sótano. Y tú serás el último que lo entienda. El anciano, tembloroso pero decidido, miró hacia la figura de madera y luego hacia Max, su compañero de toda la vida. El perro, tembloroso pero leal, se quedó junto a él como si también aceptara que no había salida. Roberto, con una última mirada hacia la figura, entendió que ya no podía escapar. Todo lo que había hecho lo había llevado hasta ese preciso momento, donde la verdad, por más aterradora que fuera, finalmente
había sido desvelada.